Es una especie de extorsión, ¿verdad?, a la población el régimen de excepción. Voy a limpiar, voy a dar seguridad, pero bajo la amenaza permanente de capturar sin justificación a cualquier persona. Según la encuesta de la UCA, el régimen de excepción tiene niveles altos de aceptación, un 75.9% de la ciudadanía lo aprueba, obteniendo una calificación de 7.24. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, detalla al respecto. Estado de excepción es la medida que goza todavía de un respaldo social mayoritario, y esto está a la vista según los números que ustedes vieron. 3/4 partes de la población se siente segura por el estado de excepción. Más de la mitad de la población dice que en su lugar no hay presencia de pandillas. 88.4% cree que el accionar de las pandillas ha disminuido a causa del estado de excepción. Poco más de la mitad de la población cree que debe extenderse el estado de excepción, y 2/3 partes cree que el país estará mejor si continúa el estado de excepción. Lo primero, sigue gozando de respaldo social mayoritario. Dicho lo anterior, y aquí entro al segundo punto, la aceptación del estado de excepción ha disminuido entre la población. Hay cada vez más reservas de la gente, hay una erosión de la opinión favorable con respecto al estado de excepción. ¿Dónde se ve esto? Bueno, en primer lugar, en la nota en mayo de este año, la nota que se le dio al estado de excepción fue de 7.99 y ahora en septiembre, 6 meses después, de 7.24. Ha bajado la nota también, sigue siendo, digamos, positiva, pero ha bajado. También hay una reducción en la aprobación de la gente del estado de excepción, 86.7% en mayo y ahora 75.9%. Más de 2/3 partes de la gente cree que el país estará igual o peor con el régimen de excepción. Una tercera parte, casi una tercera parte de la población siente poco, algún o mucho temor por el estado de excepción. 44%, 44 de cada 100 que debe implementarse otro tipo de medidas, ¿verdad? Y hay más de una tercera parte creen que las capturas tienen el propósito de mejorar la imagen del gobierno. ¿Cuál es la variable que pesa para que baje la percepción positiva del estado de excepción? El conocimiento, directo o indirecto, de capturas de gente que se considera inocente. Es decir, porque sea un familiar cercano el que ha sido capturado y no es miembro de ningún grupo delictivo, o porque es un vecino, alguien que yo conozco que ha sido capturado, eso es lo que más pesa. Fíjense que en mayo 17 de cada 100 personas dijo que conocía un caso de un inocente capturado. Ahorita en septiembre son 31 personas de cada 100 los que conocen casos de personas inocentes que han sido capturadas, ¿verdad? Y la gente es clara en este punto, es clara. Ya lo vieron, 66.4% dice que está en desacuerdo con efectuar capturas sin orden judicial. 80.2% en desacuerdo con detener más de 72 horas sin decir la razón de por qué se le detiene. 70.7% en desacuerdo con intervenir las telecomunicaciones, 73.3% en desacuerdo con suspender el derecho a la defensa, y lo más unánime en todas las respuestas de esta encuesta es que 96 de cada 100 dicen que toda persona detenida tiene derecho a saber por qué se le detiene y a tener un abogado para que lo defienda. Y 92.7% dice que toda persona a la que no se le pruebe el delito debe liberarse inmediatamente, contrario a lo que está pasando. Tanto es así que casi la mitad de la población, 49.8%, cree que el estado de excepción no va a resolver definitivamente el problema de las maras y pandillas en El Salvador. 46.1% dice que sí lo va a resolver. Por lo tanto, hay una aceptación del estado de excepción
como medida para combatir el problema de las maras y pandillas, pero no en el modo que se ha implementado. Si me permiten el ejemplo, la renta era efectuada, o es en muchos lugares todavía efectuada por las pandillas, consiste en dinero a cambio de protección o seguridad, o más bien de no hacer daño. Una renta, dinero a cambio de no hacer daño. En este gobierno, el equivalente de la renta es el estado de excepción. Es decir, voy a limpiar, voy a darte seguridad, pero voy a violar los derechos humanos de alguna población. Voy a limpiar, voy a dar seguridad, pero bajo la amenaza permanente de capturar sin justificación a cualquier persona, sin que haya justificación de por medio. Es una especie de extorsión, ¿verdad?, a la población, el régimen de excepción. Y finalmente el tercer punto, ya dije dónde radica la variable de peso para que la gente le vaya restando apoyo al estado de excepción, en el conocimiento directo o indirecto de casos de detenciones de gente inocente. ¿Y dónde radica la buena opinión o la opinión favorable con respecto al estado de excepción? Radica en la imagen que tienen del presidente y de sus operadores políticos, es decir, si tienen buena imagen del presidente, de la asamblea básicamente, hay una buena opinión sobre el estado de excepción, y si no la tienen, hay una mala opinión. Y la segunda es la percepción de seguridad. La gente que cree que el país está más seguro califica bien al estado de excepción, y la que cree que hay más inseguridad califica peor al estado de excepción. ¿Quiénes apoyan ya en el cruce de variables? Fíjense que los que más apoyan al estado de excepción, le dan una mejor nota, son los que tienen menor nivel educativo, hasta bachillerato, los que tienen mayor exposición a noticias, esto es llamativo, son los que le dan mejor nota, la población obrera, las mujeres, ¿verdad?, los que sienten temor e inseguridad. ¿Quiénes son más críticos con el estado de excepción? Los que tienen mayor nivel educativo, los hombres, los que están menos expuestos a noticias. Y es que, imagínense, los que están más expuestos a noticias le dan una nota promedio de 7.55, que es más alta que la nota promedio de 7.24, y los que están menos expuestos a las noticias le dan una menor nota de 6.46. Y es que en momentos de crisis, como este momento que estamos viviendo de estado de excepción, de la guerra que le han llamado contra las pandillas, el secreto de ocultar la información es que solo la maneja el gobierno. Y todos los medios lo que hacen es, ¿qué fuente tienen? Los números de capturados. Las razones son las que da el gobierno, solo ellos la manejan, ¿verdad? Los números que arroja el estado de excepción, y claramente con la intención de incidir en la opinión de la población. Y lo que se ve en la encuesta, que quienes más están expuestos a estas noticias tienen una opinión más favorable, y los que menos están expuestos a las noticias es lo contrario, son más críticos del estado de excepción. Vemos dos elementos importantes, que la mayoría de la gente ha mencionado que la presencia de las pandillas en el lugar donde vive es nula, con un 55.6%, y un 88.4% ha mencionado que el accionar de las pandillas en el país ha disminuido. También, considerando el temor de la gente hacia el régimen, vemos que 70 de cada 100 salvadoreños no considera que tienen temor ante esta medida. Y 48% de la población sostiene que la ciudadanía está muy protegida frente a la delincuencia con esta medida. Síguenos en Mágico TV.